Apreciados estudiantes, un cordial saludo. Tal como les había comentado en la videoconferencia anterior, este es un pequeño tutorial para poder realizar el primer fruto correspondiente al trabajo de aplicación. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está un archivo en Word, pero pues va a quedar grabado para colocación en el portal de noticias. Para este primer fruto, lo primero que ustedes deben hacer, y es, digamos, el ejercicio, la sugerencia, es poder leer inicialmente las páginas 6 a las 64 del texto guía Notas de Introducción a la Investigación, las cuales encontrarán dentro de la plataforma Brightspace y dentro del objeto de aprendizaje número 1. Lo primero que tienen que hacer es definir un tema de investigación enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de la cual pues van a generar una situación problemática de investigación. Esta situación problemática pueden ustedes encontrarla o pueden tener fuentes de generación directamente en las empresas, directamente en conversaciones con sus profesores, con sus compañeros, con su comunidad. Hay diferentes fuentes de generación de ideas. Los objetivos de desarrollo sostenible que se trabajarán en este núcleo son el 2 o el 8. Ustedes pueden escoger si trabajan con el 2 o trabajan con el 8, pero la idea no es trabajar los dos objetivos de forma simultánea. Les muestro un ejemplo aquí a continuación. El tema, por ejemplo, es sobre logística inversa. La situación problemática es sobre gestión y manejo de residuos en la industria plástica y las fuentes de generación en una empresa ABC dedicada a la producción de artículos plásticos, informes sectoriales e informes del Ministerio del Medio Ambiente. Lo segundo que tienen que hacer es relacionar palabras o términos claves. Para este primer fruto deben colocar mínimo 5 palabras o términos claves, tanto en español como su equivalente en inglés. Para este ejemplo podemos observar que las 5 palabras o términos claves son gestión de residuos, pues equivalente en inglés es waste management, plásticos, plastics, reciclaje, recycling, sostenibilidad, sustainability, y logística inversa, reverse logistics. Ahí pues con eso pueden hacer las palabras clave. ¿Para qué nos sirven las palabras o términos claves? Para poder construir las ecuaciones de búsqueda con las cuales vamos a hacer la búsqueda de los recursos bibliográficos en las bases de datos. Para el primer fruto nos piden mínimo 5 ecuaciones de búsqueda. Deben tener en cuenta que mínimo 2 de esas ecuaciones deben estar en el idioma inglés. Por ejemplo, aquí tenemos una que es Sustainability and Reverse Logistics, Recycling and Plastics. Y tenemos en español, Gestión de Residuos and Plásticos and Logística Inversa. Logística inversa, and reciclaje, and plásticos. Sostenibilidad, and logística inversa, and reciclaje, and plásticos. Para esto utilizaremos los conectores booleanos que son AND, AND, y, OR, o, y el conector NOT, que significa no. Aquí pues les coloqué el ejemplo con AND, pero pueden utilizar tanto el operador OR o el operador NOT. Deben tener en cuenta que de las 5 ecuaciones de búsqueda, mínimo 2 deben ser en inglés. Aquí les coloqué en la primera, que es la de Sustainability and Reverse Logistics, ver ejemplo 1, que nos va a servir para el paso 4, que es utilizando estos operadores booleanos y las combinaciones que ustedes han colocado aquí en las ecuaciones de búsqueda, se van a ir a cualquiera de las bases de datos que aparecen en la guía del fruto 1, tales como Science Direct, Redalic, cielo.org y la base de datos EBSCO o Google Académico. La idea es que ustedes puedan hacer la búsqueda en cualquiera de esas bases de datos. Aquí, por ejemplo, les pongo el caso de Science Direct. Voy a ampliar un poco más para que lo puedan ver. Aquí estoy en sciencedirect.com. Coloco aquí las palabras clave. Aquí está la primera ecuación de búsqueda, Sustainability and Reverse Logistics.
le doy aquí en la lupita y me aparecen los diferentes recursos bibliográficos. Entre los recursos bibliográficos pueden ser artículos científicos, libros, tesis de grado. Entonces ustedes van a hacer lo mismo para las diferentes bases de datos. Pueden hacerlo para ScienceDirect, para Redalyc, para Cielo y para EBSCO, con tal de tener pues la mayor cantidad de información posible. Con esta información y las ecuaciones de búsqueda pues que ustedes hicieron o van a hacer en esta fuente, recuerden EBSCO, ScienceDirect, Redalyc, Cielo o Google Académico, pero también pueden tener en cuenta entrevistas, encuestas, páginas gubernamentales, periódicos de amplio reconocimiento como El Tiempo, El Espectador, Portafolio, La República y Dinero. Con base en ello, van a seleccionar 7 recursos bibliográficos, entre los cuales debe haber como mínimo 2 artículos de investigación, uno en español y otro en inglés. Es decir, con los resultados de las búsquedas que realicen, teniendo en cuenta las 5 ecuaciones de búsqueda planteadas en el punto 4, seleccionarán los 7 recursos bibliográficos que les sirvan para su proyecto de investigación. Recuerden que no todos los recursos bibliográficos encontrados están en línea con el tema y la problemática de su proyecto. Algunos aplicarán, algunos serán pertinentes, otros no, por lo que deben filtrar los resultados encontrados. Y recuerden que estos 7 recursos deben tener mínimo 2 artículos científicos, uno en español y otro en idioma inglés. Con estos recursos bibliográficos ustedes los van a leer, los van a analizar. Les sugiero que vean el título, el resumen o abstract y los resultados o conclusiones, porque les van a servir para la descripción de la problemática. Recuerden que debe estar mínimo 250 y máximo 300 palabras. Es un texto continuo que puede tener, pues, puede estar dividido por párrafos que contenga los siguientes elementos fundamentales que los tengo señalados en rojo. Uno es el diagnóstico de la situación o el contexto en el que se encuentra esta problemática. El otro es qué aspectos a nivel local, nacional o internacional pueden estar incidiendo en el problema que se detecta. Aquí es bueno consultar políticas públicas de orden internacional, nacional, local o regional. ¿Cuándo se da el problema? Si se da en ciertos periodos del año o en ciertas épocas, y en dónde se da. Ubicación geográfica, espacial, en algún punto o proceso de la empresa. Y debe documentarse con datos estadísticos, para lo cual ustedes van a utilizar los recursos bibliográficos que encontraron en el punto 5. Y debe estar soportado por fuentes bibliográficas tanto primarias, ya sea encuestas, entrevistas, observación directa, como en fuentes secundarias, que son las que ustedes encontraron en las bases de datos. Y estos textos deben citarse, obviamente, en la bibliografía. Aquí les coloco un ejemplo de descripción del problema. Yo también se los voy a colocar como un archivo complementario para que ustedes lo puedan ver. Cómo se cita, cómo se coloca la información. Este se pasa un poquito de las 300, pero tiene más o menos 460, pero la idea es ser un poquito más claro y conciso en ello. Yo se lo voy a colocar. Deben justificar en mínimo 150 palabras y máximo 250 la selección de los recursos bibliográficos utilizados para documentar el problema. Es decir, por qué son pertinentes y confiables. En este ítem deben justificar la pertinencia, es decir, la importancia que estos recursos bibliográficos tienen para su proyecto de investigación, y la confiabilidad, es decir, si fueron obtenidos de sitios confiables, tales como bases de datos, páginas web, de entes gubernamentales, periódicos o portales de noticias reconocidos, entre otros, que le aporten a la descripción de la problemática de su proyecto. Y por último, van a utilizar la norma APA sexta edición para la citación de las referencias bibliográficas asociadas a los recursos de investigación encontrados. Recuerden que este trabajo debe tener una portada para identificarlo. Está en la guía. Deben tener una portada en donde coloquen el tema de investigación, los nombres completos de los integrantes, los correos electrónicos, el programa al que pertenece cada uno, la fecha de presentación del trabajo y el nombre del docente. Debe estar esa portada totalmente clara y definida. Es importante comentarles que para que ustedes puedan acceder al link para la entrega del trabajo de aplicación, es decir, para el cargue de archivo, el cual ustedes van a encontrar
en el objeto de aprendizaje número 1, en los recursos, no en los recursos, en la semana 1, objeto de aprendizaje 1, semana 1, deben conformar el grupo. Esa actividad deben hacerla directamente ustedes. Infortunadamente, no lo hace el docente, sino lo deben hacer ustedes directamente, para lo cual yo también les voy a montar el instructivo, el tutorial para que ustedes puedan hacer la creación de grupos. En el debate de conformación de equipos, ustedes pues me relacionan los integrantes y yo con eso hago un seguimiento y un control de los diferentes grupos. Pero la creación de los grupos, tanto para el fruto 1, fruto 2 y trabajo de aplicación, deben hacerla ustedes directamente en la plataforma y una vez creen el grupo, ahí sí tienen el link habilitado para poder hacer el cargue del trabajo. Bueno, con esto ya tienen, digamos, los elementos básicos para realizar esta entrega del fruto número 1. Es cualquier inquietud, ya saben que tenemos habilitado el foro de dudas e inquietudes para poder solucionarlas en el menor tiempo posible. Espero que este pequeño mini video tutorial sea de su total ayuda para este fruto y recuerden que este fruto tiene como fecha máxima el domingo 10 de junio a las 10:30. Ya es la fecha establecida por orden institucional, no tiene variación alguna, entonces pues tienen estos días que restan para poder hacer la entrega del trabajo. 10 de junio, 11:30 de la noche, puede ser por trabajos y tareas o en el link que encontrarán en el objeto de aprendizaje 1, semana 1. Cualquier duda, estoy a su disposición. Gracias y feliz día.